Aparece el copiar. No, pues aparece todo el modo que están ya. Creo que sí está, sino que no vamos a ver esta tocar. Yo también creo que lo que Listo, vamos a hacer aquí un alineamiento. Listo, hacemos una polilínea, vamos a convertir esa polilínea a alineamiento. Aquí le ponemos el nombre, digamos eje. La configuración, quiero que me salga todos los labels, que automáticamente me coloque unos radios de 200 y que me borre la entidad. Entonces, hasta el momento en el proyecto, lo que llevamos es esto, ¿no? El alineamiento, las curvas horizontales, y ustedes generaron el perfil, ¿sí o no? Y ayer intenté calificarles a todos, yo creo que a todos les tuvo que haber llegado los comentarios, las notas. La idea es entonces, sobre este proyecto, pues los que tengan alguna observación, pues hacer las correcciones en el diseño. Buenas, ¿cómo vas? Hacer las observaciones en el diseño y continuar sobre ese mismo proyecto para hacer la segunda parte, que es peraltes, rasante, secciones transversales, volumen. ¿Listo? Entonces, como ya vimos la parte de peralte, entonces les voy a explicar cómo entonces vamos a generar el peralte en el civil. Entonces, una vez ustedes ya tengan el alineamiento, ustedes van a seleccionar el alineamiento y al seleccionarlo en la parte del ribbon, en la parte del menú, les va a aparecer super elevación, o los que tengan en español les va a aparecer ahí arriba el peralte. ¿Listo? Entonces le dan peralte, en este caso le dan calcular o editar el peralte, y acá calcular. ¿Listo? Calcular la super elevación ahora. Y empezamos a hacer la configuración. Entonces, primero, dependiendo del tipo de carretera o categoría de carretera que ustedes estén ejecutando, pues acá les dice si es no dividida o dividida, es decir, una calzada o una doble calzada. ¿Listo? Y lo otro es si se va a utilizar bombeo o si la vía va a estar plana. Entonces, ya vimos de que el bombeo sirve para el escurrimiento del agua superficial de manera lateral, por tanto vamos a trabajar con bombeo. Ya si ustedes están haciendo una doble calzada, pues entonces lo harán con la opción de aquí abajo. Entonces, yo creo que todos los que revisé están haciendo una calzada, ya sea primaria, secundaria, entonces pues van a utilizar esta opción de una calzada no dividida con bombeo. Para el peralte, en algún momento hablamos, cuando estábamos en la parte teórica, que el peralte se puede hacer desde el eje para que uno de los carriles, el de externo, se eleve y después el interno baje. Hay otras opciones que es siempre hacerlo desde el carril interno para que todo gire desde ese carril o desde el carril externo. Entonces, esas son algunas formas de hacerlo que son particulares, pero pues lo normal, señor, buen día, lo normal es hacerlo siempre desde el eje para que el carril externo gire, se eleve y el carril interno baje en su orden. Entonces vamos a lo que vamos a hacer el peralte con respecto al eje. Parte de lo que vimos es la tabla de Linvías, donde nos define, de acuerdo a la categoría de la vía y al tipo de terreno y a la velocidad, nos define los anchos de calzada. Y eso es lo que nos está preguntando acá. ¿Qué ancho de calzada? Es decir, ¿qué carriles vamos a utilizar? Él asume que vamos a utilizar un solo carril al lado derecho y que va a ser simétrica, es decir, que también vamos a tener un carril a la izquierda del mismo ancho. Si ustedes están haciendo un diseño que no es simétrico, es decir, que un carril es más ancho que el otro, pues ahí lo configura. La mayoría utilizarán entonces una carretera, una calzada simétrica,
aquí configuran entonces el valor del carril correspondiente a la tabla de envías. Entonces, digamos que sea 720, es decir, que acá nos quedarían 360 de ancho de carril. Y nos pregunta el bombeo. Entonces aquí el bombeo puede ir entre el -1 y el 4. ¿Listo? Entonces en ese caso el normal, el bombeo que generalmente se utiliza en un diseño es 2. Entonces vamos a dejarlo en 2. Siguiente. Ahora nos pregunta la berma. ¿Listo? Entonces esta traduce berma. Lo mismo, puede ser, como veíamos, la berma a un lado igual a la otra y también está en una tabla de envías establecer cuánto es el ancho de las bermas de acuerdo a la categoría de la vía, al terreno y a la velocidad específica de la curva. Entonces, en este caso, digamos que va a ser 1 metro de berma. Y acá nos pregunta cuál es la pendiente que va a tener la berma. Entonces, veíamos en la clase que la berma para la norma colombiana debe ser igual a la que tenga la calzada. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos que trabajar con 2. No, pero en ese caso va al contrario, ¿cierto? O sea, con 2, pero No, va también con -2, para que vaya escurriendo también hacia afuera. Entonces, ahí ya configuramos entonces el ancho y el bombeo que va a tener, que va a ser igual al bombeo del carril. Entonces, le damos siguiente. Definimos entonces el peralte máximo. Entonces dependía del tipo de carretera. Entonces para primarias y secundarias, peralte máximo del 8%. Y para terciaria, el 6%. ¿Listo? Entonces para primaria, entonces dependiendo qué vía tengan ustedes, el 8 o el 6. Entonces digamos, que tengo una vía secundaria, el 8. ¿Cuántos carriles van a hacer la transición? 2 carriles. ¿Qué método vamos a utilizar para una vía con bombeo? Acá es lo que les comentaba, el porcentaje que se puede quedar incluido dentro de la curva cuando no hay espacio para hacer la transición. Entonces hablábamos que la norma nos permite hasta un 60% en la parte tangente y un 40% dentro de la curva, siempre y cuando ese 40% sea menor a 1/3 de la longitud de la curva que estemos nosotros haciendo la transición. Entonces, en ese caso, en la parte de la tangente vamos a tener el 60%. Y en la espiral veíamos que también entonces aquí se debe dejar que el 100%. Y es por esa razón que siempre la espiral debe ir igual a la transición que se esté realizando. Estos son para suavizado de los resultados en la curva, como para verlo mejor. Eso lo podemos dejar desactivado. Y acá simplemente le vamos a dar finalizar. Entonces nos va a aparecer ya la tabla de resumen del peraltado. Entonces nos dice para cada curva dónde está la sección de normal, es decir, la sección en bombeo, donde vamos a tener nuestra sección con el peralte de aplanada. Miren que aquí nos dice que en este caso el carril izquierdo va a quedar en pendiente 0 y el carril derecho va a tener el -2. Es decir, ahí estamos en aplanamiento, en ese N que calculábamos. Después llegamos al punto donde el aplanamiento es contrario, es decir, que el carril externo bueno, tenemos bueno, estamos en bombeo. De aquí acá tenemos una longitud N, que es cuando el carril externo se aplana.
y el interno sigue en bombeo. Luego tenemos también esta misma longitud de transición de aplanamiento, que es cuando el carril externo está en bombeo contrario. Y luego sí tenemos toda la longitud de transición, que es cuando llegamos al pedalte máximo. ¿Listo? Entonces, esas son las abscisas que nos están marcando acá. Entonces, acá tenemos, ese carril está aplanado y el interno está en -2. Acá tenemos el carril con bombeo contrario y el carril interno con -2. Hasta llegar al punto donde tenemos el peralte máximo, que es el peralte completo aplicado ahí al diseño. Entonces, él nos va a ir marcando dónde va a quedar ese peralte máximo, dónde vamos a tener nosotros ya la salida, entonces el peralte máximo de la salida, y empezamos a devolvernos desde el peralte máximo hasta el punto donde tenemos los carriles con bombeo contrario, donde tenemos entonces el aplanamiento y donde regresamos a una sección con bombeo normal, es decir, ambas drenando hacia afuera, ambas en negativo. Entonces eso es todo para entrada, para la salida, entrada, salida, y ahora para la curva 2 lo mismo, entrada, salida y la curva 3. En el caso que ustedes cuando generen esta tabla les aparezcan signos de advertencia, es porque tienen los problemas en la transición. Tienen una curva, tienen otra curva, y la entretangente que tiene no es suficiente. ¿Por qué? Porque al tener una longitud de transición para esta curva y otra longitud de transición acá, hay un solape de estas dos. Entonces, él inicialmente los calcula con ese error y se los advierte con un signo de advertencia. Si ustedes le dan clic sobre ese punto, él intenta corregirlo. ¿Cómo lo corrige? Pues desplazando estos longitudes de transición hasta un 40% dentro de la curva.